El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Hoy, en este día de Pentecostés, los Hechos de los Apóstoles, ahí nos relata el acontecido en aquel día, que es el primer Pentecostés de la historia de la Iglesia. Habían pasado 50 días de la resurrección, estamos en el 10º día de la ascensión del Señor, habían pasado 9 días, les habían mandado quedarse en oración en Jerusalén, no salir de la ciudad, porque debía venir el otro Paráclito, ¿no? El Espíritu Santo. El primer Paráclito, el primer defensor es Jesucristo. Y bien, el Espíritu irrumpe en su día, lo hace como viento, dice, como viento que sopla con ímpetu, y como fuego, lenguas de fuego, se posan sobre la Santísima Virgen y los apóstoles. Pues el viento es signo de vida, y el fuego de purificación y también de iluminación. El Espíritu, además, dice el Señor, es como el viento, no sabe ni dónde viene ni dónde va. El viento, ¿qué hace? El viento levanta, arrastra, sopla fuerte y purifica también. Cuando sopla el Señor, el viento, el Espíritu, las tinieblas se disipan. Las lenguas aluden a la palabra y sobre todo a esa comunicación del don de la palabra para predicar y para convencer. Es el Espíritu que convence, no somos nosotros. La Iglesia, que se podría decir nació sacramentalmente en el Jueves Santo, en esa misma sala, en el cenáculo, en esa noche del jueves, en la realidad, la Iglesia, en la realidad de la pasión de Cristo, de la inmolación del Cordero, es en el Gólgota, al día siguiente. Ahí recibe luego la fuerza en Pentecostés, pero ahí es donde nace la Iglesia, del costado abierto de Cristo. La esposa, como Eva, que nace del costado abierto de Cristo. Y la fuerza, el ímpetu, viene este día. Viene el poder de hablar todas las lenguas, que es la universalidad de la Iglesia, la catolicidad. Es decir, recibe la fuerza, el poder para ir al mundo, ¿a qué? A proclamar el Evangelio, a anunciar la buena nueva. Y esto sucede el día de Pentecostés. En ese lugar, justamente, en el cenáculo, donde el Señor había dado el don de sí mismo. Sí, y de su sacrificio de salvación en la Eucaristía. Y donde consagró los primeros sacerdotes de la nueva alianza. Para San Pablo, que es la segunda lectura y la segunda carta a los Corintios, la venida del Espíritu Santo es reconocible como en los carismas. Esos dones extraordinarios que Dios nos concede para edificar la Iglesia. Están al servicio de la Iglesia los carismas. Pero por sobre todo, en el reconocimiento de la señoría de Cristo. Nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Esto es lo que dice el apóstol. El Espíritu Santo también, resalta el apóstol, confiere unidad a la Iglesia. Una sola Iglesia, un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos. Quiere decir
que el Espíritu Santo, es decir, contrariamente se podría decir, el Espíritu Santo está ausente cuando se pretende cambiar la unidad de la Iglesia, cuando se pretende cambiar la doctrina, cuando se cambia la moral, ahí no está el Espíritu. Lo que siempre la Iglesia creyó, celebró, enseñó, esa es la unidad. El Espíritu Santo huye cuando se cambia la moral, cuando se acepta solapadamente el pecado, de a poco, bajo la capa de misericordia, de acogida, de tolerancia. Con el pecado no se puede ser tolerante. Como es el caso de Fiducia Supplicans. Y ahora, de las conclusiones del grupo 9 del Sínodo de la Sinodalidad. A favor de la homosexualidad activa, recomiendo leer especialmente lo que dijo el cardenal Eijk, de los Países Bajos, rechazando con firmeza esa trampa, es una trampa, para meter el pecado en la Iglesia. Está ausente el Espíritu Santo, totalmente ausente, cuando el relativismo moral se presenta, se introduce en la Iglesia, y ya fue hecho. Ciertas interpretaciones de Amoris Laetitia, caminos posibles de salvación, no. Lo mismo pasa en el indiferentismo religioso. Todas las religiones son caminos, dicen, posibles de salvación. Una vale la otra. Y esto en aras del diálogo. El diálogo parece que es lo más importante. De una futura unión. ¿Pero qué futura unión se puede hablar? Lo hemos visto, ¿no? La impostora, la arzobispa y otros tantos. Y cuando esto se da, ¿qué pasa? Es señal de que el Espíritu ahí no está. El Espíritu, como digo, huye. Por lo tanto, es señal también irrefutable de que esa no es la Iglesia, no es la Iglesia de Cristo. Porque la unidad del Espíritu es unidad en la verdad. Falsa en la unidad cuando se trata de componendas ajenas a la fe, ajenas a la moral. Y cuando se proclama una falsa misericordia, son trampas. En el relato de San Juan, el Evangelio que se acaba de proclamar, Jesús sopla el Espíritu Santo sobre los apóstoles ese mismo día de su resurrección, es el primer domingo. Y algunos por eso lo llaman el Pentecostés joánico de San Juan. Fijémonos los movimientos del pasaje, ¿no? ¿Qué dice? Vemos, por ejemplo, Jesús resucitado les da la paz, les muestra sus heridas. Esa paz viene de esas heridas. Sopla su aliento sobre los discípulos y además los envía, haciéndolos apóstoles. Como el Padre me ha enviado a mí, también yo os envío a vosotros. Y les da la potestad de perdonar o de retener los pecados. Cuando a veces dicen, pero no puede un hombre, no, aquí, ¿dónde está? Aquí está, aquí está. El sacerdote que actúa en la persona de Cristo, que puede, claro, hacerlo porque tiene ese mandato. Pues bien, el soplar del Señor evoca la creación del hombre, cuando Dios sopla en las narices de Adán, y cuando así le infunde la vida. El acto de Jesús es un acto, en este caso, de recreación. Es por ese mismo espíritu que el hombre, una vez perdonados sus pecados, es un hombre nuevo, por obra del Espíritu. Y el salmista alaba la obra de Dios en la creación y dice, la tierra está llena de tus criaturas, les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. El Espíritu Santo obra siempre en la Iglesia, siempre, absolutamente siempre. Es el Espíritu el que anima a la Iglesia. Y está presente en los sacramentos, en todos, y en los carismas, como dije. Es la fuerza que impulsa a la Iglesia a su misión de evangelización y una misión de salvación. La ley suprema de la Iglesia es la salvación de las almas. No hay nada que esté por encima de eso.
Está presente también el Espíritu en el anuncio de la buena noticia. Como decía, anunciamos, pero quien convence, primero tenemos que hacerlo con el fervor y con el valor y con la fuerza que nos da el Espíritu Santo. Y luego es el que convence en la evangelización. Y que también está presente cuando confesamos que Jesús es el Señor y que Dios es Padre. Ese es el espíritu de filiación. Es el Espíritu Santo que transforma el pan y el vino, que también en el cuerpo la sangre de Cristo. Cosas terrenas, como diría el Santo Padre Benedicto, en un misterio divino, por obra del Espíritu. Está presente siempre. Está presente en la palabra, en su obra de transformación, en todo. Y por eso este Espíritu que hace que nosotros creamos en esa presencia eucarística, en la presencia del Señor en la Eucaristía, y que lo adoremos, es el Espíritu también de oración y de adoración. Y lo adoramos, ¿cómo? Como el Padre quiere, en espíritu y en verdad. Es el que instruye, el que ilumina y que cambia el corazón. Hay una frase muy bonita de Atenágoras de Atenas, que vivió entre el 130 y el 190, y dijo: sin el Espíritu, la Sagrada Escritura es letra muerta, la Iglesia una organización humana, Dios es lejano, la misión es propaganda, la autoridad poder, el culto arcaísmo o gesto sin sentido. Por eso la falsa iglesia es una ONG. Dios es un extraño, no es ni nombrado, es el hombre, todo el hombre. Se repudia la misión porque es hacer proselitismo y destruye la liturgia. Ahí destruyendo la liturgia se destruye la fe. Y se vuelve entonces toda una obra humana, no divina. Se rechaza la sagrada tradición de la misa. Todo esto sí, cuando falta el Espíritu. Y volviendo a Atenágoras dice: con el Espíritu, la Iglesia realiza la comunión trinitaria, la autoridad se vuelve servicio, el culto, la liturgia es el misterio que se celebra, el hombre se diviniza. Precioso y clarísimo, y en pocas palabras. Por el Espíritu, Cristo es el Señor, Dios es Abba, es Padre. Y se realiza la unidad de la Iglesia en la catolicidad. La Iglesia es Iglesia que santifica a la humanidad. Esta es la Iglesia. No que baja al mundo, sino que eleva al mundo. Hasta ahora, hablé del Espíritu Santo. Más allá de su presencia o no en la Iglesia, debemos preguntarnos, presencia en la Iglesia siempre, en la no Iglesia no presencia. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿está vivo? ¿Está el Espíritu Santo en nosotros? ¿Está viva esa llama? ¿Cuán viva está? ¿Cuánta necesidad tiene de ser reavivada? ¿Hasta dónde somos canales y receptores de gracia? ¿O cuánto ahogamos el Espíritu? ¿Cuánto lo entristecemos? ¿Cuánto le ponemos obstáculos tantas veces? Pensemos. No dejamos que penetre su luz. Yo siempre doy como caso, no se puede discutir que los protestantes no tengan el Espíritu Santo. Reciben el bautismo. Si la Iglesia reconoce el bautismo de ellos, no de las sectas, pero sí de los protestantes. Eso sí, los anglicanos, luteranos, se los reconoce. Ahora, si ellos tienen el Espíritu, los pentecostales que dicen obrar en el Espíritu, ¿por qué no reconocen a la Virgen? ¿Por qué no reconocen quién es la Madre de Dios? Por un motivo, por los prejuicios, porque le están poniendo ahí obstáculos. El Espíritu Santo es luz y da su luz, proyecta su luz. La luz de la verdad, la luz de la revelación, la luz del conocimiento. Pero si yo a esa luz le pongo la pantalla, que son los prejuicios, pues no veré. Se formará un cono de sombra. Eso es lo que ocurre. Si para ellos es solo escritura, para los luteranos, pues que repasen
a San Lucas en la visitación de la Virgen Santísima, cuando le dice, Isabel, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga hasta mí? Bien, es hora de clamar, ven Espíritu Santo, ven, visítame, lléname de tu divina gracia. Mira qué pobre soy, tú eres el Padre de los pobres. Soy pobre sin tus dones, sin tu fuerza, qué débil me encuentro. Ven Espíritu a renovar la faz de la tierra. Amén.